vamos a decir una de las ramas de la psicología. Se trata de la psicología organizacional o industrial, que es el estudio científico del comportamiento dentro del ámbito de los negocios y de la industria. Por otra parte, el papel del psicólogo es muy importante, ya que éste facilita las respuestas a aspectos y problemas que tengan que ver con las personas en el trabajo, sirviendo como catalizadores o consultores en las organizaciones del negocio y las industrias. Sin embargo, vamos a enfocarnos en el primer subsistema, que se trata del reclutamiento y selección, que será explicado más adelante. A continuación, la entrevista. Muy buenos días. Hoy les vamos a presentar a la licenciada Yulisa Villalona, la cual es la coordinadora del Departamento de Gestión Humana de la Ferretería Ochoa, Bartolomé Colón, Santiago. Un placer, bienvenidos a Ferretería Ochoa de la Bartolomé Colón. Siéntanse en la disposición de mi parte de apoyo, de preguntar cualquier inquietud acerca del proceso de gestión humana, los diferentes subsistemas que aquí se manejan. ¿Pudiera hablarnos un poco acerca de su preparación? Pues siempre desde muy pequeña he sido bien inquieta con trabajar con personas. Soy psicóloga organizacional, egresada en la Guardia de Honor, también con mi índice en mi maestría Dirección Estratégica de Recursos Humanos en Pucamaima, madual con EOI con un índice en 3.8. El mérito, gracias, el mérito no es de relevancia, pero sí dice algo, ¿verdad? Que hacemos esfuerzo y eso es bonito. Sí. Ir tras la excelencia. Realmente le doy gracias a Dios por los conocimientos adquiridos. Tengo diferentes especialidades. Internamente en la empresa hubo un año que fui entrenada en desarrollo de habilidades gerenciales con London Consulting Group. Eso es una empresa consultora de México, el cual aprendí muchísimo, es decir, que eso agregó valor a mi currículum y como profesional. También en la maestría, donde ahí pude a niveles de estrategias conocer un poco más de lo que es la gestión humana en estos últimos tiempos. Es muy importante. Creo mucho en el aprendizaje continuo, en que se aprende de todo el mundo, así como yo estoy aprendiendo hoy de ustedes muchas cosas. Es maravilloso estar al día con el aprendizaje, porque uno no sabe de qué va a vivir mañana. Así uno tiene menudo para devolver, como digo yo. Estar más capacitado es ser más calificado, sobre todo porque cuando uno maneja diferentes situaciones, usted no sabe con qué se va a encontrar. Y cuando se trabaja con personas en apoyo a lo que es la gestión del talento humano, uno debe conocer el todo y más el individuo como tal. Entonces, en ese sentido, pues soy bien abocada a la lectura, estoy siempre documentándome, siempre estoy investigando y conociendo una que otra cosa para ser mejor profesional. Por recibirnos. Nuestra primera pregunta es que quisiéramos saber ¿en qué consiste este proceso en su empresa de reclutamiento y selección? Muy bien. Hay una diferencia en lo que es reclutamiento y selección. El reclutamiento es la primera etapa de la selección, donde nosotros ahí captamos los candidatos a ocupar una posible plaza vacante. Y ya la selección ya es cuando tenemos el candidato ya preseleccionado, donde vamos a iniciar el proceso de entrevistas, pruebas, donde ahí identificamos las competencias según el perfil del cargo de la plaza vacante. O sea, básicamente este es uno de los subsistemas más importantes de la empresa, porque se capta y selecciona el potencial
que definitivamente es la gente, o sea, la gente que mueve los motores de los negocios. Es decir, que ahí es que está el mayor esfuerzo, digo yo, en cada una de nosotras, porque si se hace un reclutamiento apresurado, se lleva una mala selección. Entonces, si seleccionamos mal, eso es una inversión en desventaja para la empresa. O sea, lo ideal es, desde el reclutamiento, captar los mejores para seleccionar el mejor de los mejores. Muy bien. Gracias por recibirme. Yo quería saber cuáles son los métodos que usas para hacer el reclutamiento. De la posición a ocupar en la plaza vacante. Por ejemplo, hay niveles operativos, hay niveles gerenciales, niveles de mandos medios, dependiendo, ¿no?, de la posición y, que en ese momento esté la plaza vacante. Por ejemplo, nosotros tenemos un método de entrevistas grupales, por ejemplo, la entrevista clásica, que es la entrevista tradicional, donde se ve el tú a tú. Ahí uno puede realmente tener el primer acercamiento con la persona y puede identificar las competencias según el perfil. También hay otras pruebas que se le dan, se aplican, ¿no?, grupales e individuales, pruebas conductuales, pruebas técnicas, dependiendo si es una posición, por ejemplo, un mecánico industrial. Por ejemplo, en esta ubicación solamente es tienda, pero por ejemplo en otras ubicaciones donde hay posiciones que ya van más en la parte técnica, como por ejemplo los ingenieros, los mecánicos, ya la parte técnica hay que evaluarla con otras pruebas, básicamente en el área. Ok, gracias. Quisiera saber cuáles son los factores que tomar en cuenta para analizar ese puesto. Eso es importantísimo, porque si no tenemos la descripción de puesto actualizada, bien organizada y con los componentes que debe llevar, eso nos pudiese a nosotros generar una mala selección o no una muy buena selección. Por ejemplo, los factores que podemos mencionar como el cargo, las funciones, a quién le reporta, el objetivo general, importantísimo, detallada las funciones una por una. Por ejemplo, si tiene persona bajo su mando, la naturaleza y el alcance, las relaciones interpersonales, con quienes se va a relacionar esa posición. Por ejemplo, una posición de compras, un oficial de compras debe relacionarse con todos los departamentos de la tienda, por ejemplo, porque es el ente quien compra los artículos y mercancías de la empresa. También si va a tener alguna relación con el departamento de tecnología, si el cargo lleva herramientas como por ejemplo uso de sistemas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en gestión humana, nosotros utilizamos un sistema que abarca toda la información de nosotros, los empleados. También las dimensiones situacionales, que eso tiene que ver si hay un error económico en la posición, si hay un error de calidad, y así eso debe especificarse en la descripción del puesto. El ambiente donde debe estar la persona, si es un ambiente físico, un ambiente psicológico, que también eso debe aportarse en la descripción del puesto. Y realmente la descripción es como el corazoncito de la posición. Eso es lo que se le entrega a la persona cuando ya es contratado, para que sepa qué espera la empresa de él y cuál es su rol en la empresa. También esta parte se le agrega, se le integra parte del perfil, donde dice el nivel académico que requiere la posición, las experiencias, las competencias técnicas, que yo le hablaba hace un ratito, y las competencias conductuales, que ahí es donde se menciona o se le solicita a la persona modelar los valores o competencias como solución de problemas, manejo de conflictos, visión estratégica del negocio, conocimiento del negocio, negociación, liderazgo, creatividad, productividad, proactividad. O sea, una serie de competencias que debe cumplir la persona para lograr el puesto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros revisamos. Después que tenemos la solicitud de la persona o el currículum, como bien llamamos, nosotros para hacer la entrevista tenemos que tener ya nuestra descripción ahí, al ladito, porque yo debo de venderle en la posición que yo tengo al candidato, para ver si da
esa persona le interesa, si se apasiona o realmente no le interesa la posición, no le interesaría aplicar. Después que uno, cuando se le entrevista, le dice al candidato que tiene una plaza vacante con tales y tales requisitos. Claro, previo a eso, esos requisitos usted debió de verlo en el currículum. Ahora lo que usted va a ver si realmente lo que dice esa persona en ese currículum es lo que usted está buscando. Porque si difiere algo, muchas veces se dan casos donde hay personas que abultan el currículum y cuando viene la entrevista dice, pero ven acá, me dice que es ingeniero y que tiene un posgrado en Harvard y que modela ciertas competencias. Sin embargo, por ejemplo, en la entrevista, que es el primer acercamiento, ya uno empieza a ver si la persona que dice que tiene fluidez verbal, usted le hace una pregunta y no le contesta de la manera adecuada, usted ve que ahí hay una brecha. Y así sucesivamente. O si le hace una pregunta donde le pone a resolver una situación, ahí usted puede ver si la persona tiene capacidad de análisis o si, por ejemplo, tiene alto desenvolvimiento para resolver problemas, o es una persona que es pasiva, una persona que no es tan agresiva, porque decimos agresiva en el término, por ejemplo, una posición para las ventas. Hay que tener cierta agresividad para vender. Ahora, yo no puedo tener una posición, por ejemplo, para auxiliar que sea agresivo, porque ahí no aplica, ¿verdad? Entonces, esos factores se toman mucho en cuenta. Pero nuestro primer aliado para nosotros entrevistar a una persona y seleccionar un candidato es siempre a la mano con los datos del sueldo, del horario de la posición, el cargo, el objetivo del cargo. Todo eso se le explica a la persona, porque a lo mejor quizás esta persona viene con unas expectativas y cuando yo le comento de cuál es mi plaza vacante, dice, no, mire, yo tengo mi trabajo, no me interesaría. Y así uno descarta desde el principio y no termina un proceso de porque le da la prueba, de porque lo entrevista y dice, no, pero mire, no me interesa. O sea, este debe ser el primer paso en la entrevista que se le comunique al candidato. Muy bien. Vamos. Para finalizar, quisiéramos saber en esta parte ya, en que ya tienen a los individuos potenciales, candidatos potenciales, ya después de haber aplicado las pruebas, entrevistarlos, ¿qué pasa ahí? La parte más importante y yo diría que más bonita es cuando se elige una terna. Ya yo tengo para una posición 5 personas potenciales evaluadas, entrevistadas. En esta terna puede ser de 3 o de 4 personas. Regularmente las ternas son de 3. Se seleccionan 3 de los 5 entrevistados, 3 de los mejores, y se pasan a la etapa casi final del proceso, que es donde van con los supervisores, con el dueño de la vacante, quien es que ve la parte ya técnica de la posición que requiere. O sea, ahí ve algunas habilidades que deben ser importantes, observadas por el supervisor. Entonces el supervisor entrevista y de esos 3, si es una posición, una persona que está buscando, entonces ahí eligen el mejor de los 3. Hay un documento que se completa con esta selección por el supervisor, que se llama revisión de candidatos. Ahí el supervisor dice, bueno, esta persona de los 3 es el mejor por tales y tales competencias que yo observé. La firma, y eso me dice a mí que dentro del proceso como seleccionadora, el supervisor dio su parecer acerca de que está seleccionando uno de los mejores de lo que yo realmente le pasé como terna. Ahí después de ese proceso, ya la persona se le manda a las oficinas corporativas y ahí le hacen el proceso ya de evaluación final para entonces ya presentarle la oferta de empleo, ya formal, ya mire, usted va a entrar tal día. Hay otros procesos que se hacen aparte de ahí, que se le apertura una cuenta, se le manda también al banco y ya hay un requisito que se debe cumplir para ya entonces formalizar cuándo va a empezar la persona, se le notifica cuándo va a ser la inducción, cuándo va a ser su primer día en la empresa. Y ya como parte final del proceso, que es la inducción, donde cierra la inducción y ya llega a la ubicación que le corresponde. Por ejemplo, cuando vienen aquí, se le da la inducción al corporativo, se le entregan los uniformes, se le entrega todo lo que tiene que ver con el reglamento de la empresa, código de ética, foto para el carnet,
todo lo que tiene que ver con seguro médico, todo lo que tiene que ver con contrato de confidencialidad, también la parte de SSA, que es seguridad física, se le dan charlas al respecto, porque debemos cuidar la parte de la salud y físico del empleado. Nosotros tenemos posiciones de agregado, por ejemplo, en las lavas y en las charcas, que se exponen a temperaturas de frío, muy caliente, con los, por ejemplo, en las plantas hace mucho calor, se trabaja bajo el sol. Sin embargo, hay otras posiciones que sacando material de un lago, eso se exponen a frío, y así se le explica todo eso. Cuando ya se le da la inducción completa, vienen a la ubicación donde le pertenece y ahí se le da otra inducción en esa ubicación, donde se le presentan los compañeros de trabajo, el departamento, se le da el reglamento ya interno del bonche, se le dice por dónde deben entrar y salir, los comedores, los baños, todo eso se le vuelve a dar como una inducción ya más específica del área. Y ya esta persona empieza un entrenamiento en ese cargo con el supervisor inmediato y con los departamentos que se va a relacionar. Realmente el proceso es un poquito largo, pero en ese sentido las empresas organizadas como nosotros, como Ferretería Ochoa, pues debemos hacer todo como corresponde, porque la relación entre empleado y empresa es como un matrimonio, ¿verdad? Que venimos contentos ya porque tenemos nuestro trabajo y ahora después que lo tenemos es que empieza el compromiso. Entonces, en ese sentido, pues como empresa organizada debemos garantizar que usted viene a una empresa como corresponde, una empresa con los estándares de calidad. Nosotros estamos certificados por ISO 9001-2008 y la certificación nos exige como empresa, ¿verdad?, tener todo bajo los estándares de calidad, tanto para los empleados como a los servicios que nosotros prestamos. Así es que yo espero haber satisfecho los diferentes inquietudes sobre los pasos y las etapas del reclutamiento y la selección, deseándole, ¿verdad?, la mejor de la suerte, y si necesitan de mí cualquier orientación al respecto, pues con mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos y por tanto conocimiento que nos ha aportado. Claro que sí. Por su disposición para ayudarnos. Como no siempre. Como hemos visto en el desarrollo de ese video, el proceso de reclutamiento y selección son factores clave para cualquier empresa, institución y organización. De ahí va a ingresar nuevas personas, figura en esa institución o organización. Al respetar la política de una empresa para hacer reclutamiento, eso puede llevar a esa empresa a no solamente sobrevivir y también cumplir su meta. Al contrario, puede faltar armonía, coalición entre los empleados. Hasta se puede ser un fracaso de la empresa. Por eso, el Departamento de Recursos Humanos debe ser una área inteligente para no solamente reclutar, administrar y seleccionar personas, porque de ahí puede sobrevivir y cumplir la meta de dicha empresa. Gracias.